la frontera vertical al extranjero es tan grave como entregar ignominiosamente la frontera horizontal a una potencia extranjera. Y esto lo han cometido los predelincuentes, está probado. Está probado. Entonces, con todos estos factores históricos del COVID, donde nos hicieron creer que el crecimiento económico era propio, cuando en verdad era ajeno, porque con Velasco crecíamos como economía propia, estaba Pesca Perú, Hierro Perú, Minero Perú, Centromin Perú, Aero Perú, todo era un Estado poderoso. Y con el extranjero Fujimori y sus cómplices peruanos, todo eso se convirtió en Lanchile, Telefónica Española, Shogun, etcétera. Es decir, un crecimiento ajeno. Entonces nos han libre saqueado. Y encima han tenido y tienen el desparpajo. De pedirnos a los cholos peruanos, que somos la mayoría milenaria en nuestra nación, tiene el desparpajo de exigirnos que nos sintamos orgullosos de ese falso crecimiento económico o de ese ajeno crecimiento económico. Y yo repito, porque los etnocaceristas tenemos que estudiar nuestra historia, Jorge Basadre, Garcilaso, Guamán Poma. Es como si a un indio mitayo del Potosí del siglo XVII, porque nuestros abuelos fueron mitayos, obligados a morir en las minas para mantener con vida a sus familias. Y cuando esos mitayos de Tacna, de Tarata, de Ilave, de Ayacucho, de Huancavelica, de Oruro, iban a morir a los socavones a Potosí, era como si el virrey Abascal les dijera a esos cholos mitayos: oigan, cholos mitayos del Potosí, ustedes deben sentirse orgullosos porque la mina del Potosí, del virreinato, es la primera exportadora de lingotes de plata para Carlos V, rey de España. Y yo me pregunto, si yo soy indio mitayo del Potosí, si yo soy cholo peruano, si yo soy etnocacerista, ¿qué carajo me interesa que esa mina funcione si estamos bajo un gobierno de ocupación extranjera que nos saquea y donde el crecimiento es ajeno? Por mí que el Illapa, que el Pachacamac mande un Illapa y derrumbe esa mina y que no salga ni un lingote de oro hasta que haya un gobierno patriótico. ¡Viva Tarumala! ¡Viva Tarumala! ¡Viva Tarumala! ¡Antauro, amigo! ¡Tana está contigo! ¡Antauro, amigo! ¡Tana está contigo! Compatriotas, ahora se define el futuro de nuestra patria en esta coyuntura. Estamos viendo un gobierno electo en función a una organización política de ideología marxista-leninista, aparentemente socialista y que debería garantizar una transformación revolucionaria. Sin embargo, independientemente al déficit de liderazgo y de fuerza y de decisión del Ejecutivo, independientemente a los casos de corrupción en los que está involucrado, por más que de escala sea tremendamente inferior al macro saqueo de los cachalotes como Kuczynski, como Llanta, como García, como Fujimori, como Vizcarra, etcétera, independientemente a ello, está siendo demostrado que sea cual sea el presidente que asuma las riendas de la República, en tanto no cambie esta constitución que fabrica delincuencia, va a terminar inexorablemente preso y el pueblo va a terminar inexorablemente más saqueado y más reprimido. Entonces, ¿cuál es la solución? Simplemente derogar en el acto esta constitución delincuencial de Fujimori y de Montesinos. Y para ello... ¡Bravo, Toro! ¡Antoro! ¡Amigo! ¡Tana está contigo! Y para ello, ¡amigo! y para ello hay dos
metodologías. O la rebelión, como fue en la guerra de independencia, o el camino jurídico constitucional. Acabo de salir en libertad y he hecho 2 rebeliones contra este gobierno. Pudimos haber iniciado este proceso revolucionario hace más de 10 años, pero fuimos traicionados. Fuimos traicionados y la traición es pública. Y yo les puedo decir, compatriotas, que en Andahuaylas hasta la cárcel estaba prevista, pero nunca yo preví, y lo hago como confesión porque acá fue la primera rebelión y acá yo me debo como político, jamás se me imaginó en la estrategia del Andahuaylazo la traición filial. Eso no estaba en nuestra ecuación. Y soportamos la traición de un hermano. Y después de pasar de la furia a la ira, lo tomamos finalmente filosóficamente. Y obviamente ahora que salimos con la frente en alto, porque la historia, o sea, los hechos nos dan la razón, salimos a retomar el proyecto traicionado. Las banderas de Velasco traicionadas por un hermano. Pero también, ya como cosa personal mía, yo salgo a lavar mi apellido. Salgo a lavar mi apellido y a rescatar el proyecto nacional original. Porque, compatriotas, nadie sale después de casi 18 años de cautiverio a bromear. Yo no salgo a bromear, salgo a hacer las cosas en serio, salgo a ejecutar. Salgo a ejecutar. Entonces, todas estas circunstancias históricas que se han concentrado en estos momentos en nuestra patria, como son una constitución antinacional que ya no sirve para nada, en los hechos ya no sirve. 2, las investigaciones lavajatistas que implican delincuencialmente a 7 delincuentes, que son los mismos delincuentes que han acatado la fuga y constitución que fabrica delincuentes. 3, el COVID que demostró que nuestro crecimiento era ajeno, que todo era falso, que todo ha sido un gran saqueo. Y 4, la invasión de 1,5 millones de lumpen venezolanos. O sea, a un pueblo demasiadamente castigado, demasiadamente traicionado, que campeonó globalmente muertes por millones de habitantes masacrados por el COVID. Encima, un presidente extranjero, un norteamericano como Kuczynski, nos zampa, porque así lo ordenó Estados Unidos, nos zampa 1,5 millones de lumpen venezolanos que no vienen a robarnos, a saquearnos, pero principalmente a quitarnos trabajo. Entonces, a mí muchos compatriotas me dicen: mayor, no hable mal de los venezolanos porque lo pueden asaltar. Y yo digo: ¿qué? En mi propia tierra voy a tenerle miedo a estos extranjeros que no han tenido ni los cojones de sublevarse en su tierra y vienen acá a asaltarlos. ¿Qué les pasa? ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Atauro, presidente! ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Atauro, presidente! Compatriotas, nosotros tenemos 10 puntos como Frente Patriótico, porque los xenocaceristas sabemos que llegó la ocasión de refundar nuestra patria, y para eso es necesario un escarmiento histórico, y ese escarmiento histórico contra la clase que nos ha traicionado presidencial tienen que ser fusilados. Tienen que ser fusilados, pero tienen que poner la pena. ¡Viva Tarumara! ¡Viva Tarumara! Porque si no son fusilados, el pueblo no va a entender que esto es en serio. Cuando el pueblo lea en los medios de comunicación, cuando entere, fusilaron a Toledo, va a decir: carajo, esto va en serio, yo me anoto. Y cuando se entere, fusilaron a Ollanta, esto va más en serio aún, yo me anoto.
Y cuando se entere lo mismo con Kuczynski, con García, que lo han sacado y lo han fusilado en efigie, van a ver que esto va en serio. Compatriotas, la principal escuela de moralidad de un pueblo no es la parroquia, ni el colegio, ni la familia, sino el ejemplo de los gobernantes, y los gobernantes nos traicionaron. Nos traicionaron. Y la refundación de la República requiere símbolos, requiere lo que decía Thomas Jefferson, que no era endocacerista, prócer de la nación norteamericana. La libertad es un árbol tan preciado que de vez en cuando los pueblos han de regar con la sangre de los tiranos. Y ya llegó ese momento en el Perú para refundar la República, una segunda República con un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social, porque lo que existe ahora es papel higiénico. No vale, está contaminado. Y ahora que nosotros salimos de las cárceles, todos estos factores se están concentrando. Y la derecha criolla occidental limeña está aterrada porque están convencidos que van a perder las próximas elecciones. Y nosotros, los patriotas, ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Atalo, presidente! ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Atalo, presidente! ¡Viva Tarumala! ¡Viva Tarumala! Compatriotas, entonces, como están convencidos que van a perder la derecha criolla, que es la representante de la clase criolla corrupta, están inventando o pretenden presentar leyes con nombre propio, impidiendo la candidatura presidencial. Entonces, a pesar que ellos debieran estar contentos de enfrentarse electoralmente a un vil asesino de policías como es el que habla, que deberían estar sobrados de presentarse ante un vil secuestrador de policías y soldados como es el que habla, se orinan de miedo, porque en el fondo saben lo que sabe el pueblo de Andahuaylas, porque cuando nosotros hemos salido en libertad, que yo soy el último, lo primero que hemos hecho, el batallón de endocaceristas que se sublevó en Andahuaylas, es ir a la escena del crimen. Y los criminales, porque somos criminales para este Estado antinacional, somos criminales para estos gobiernos presidelincuentes, somos tan criminales como lo fue Tupac Amaru o Tupac Katari para el virreinato de ayer, como nosotros para los presidelincuentes de ahora. Porque el patriotismo es delito en el Perú. Ser patriota es un delito en el Perú. Pero los gringos sí pueden ser ellos patriotas. Ellos sí se quieren. Ellos solamente se dan trabajo entre ellos. Pero nosotros no. Vienen los extranjeros y le dan a ellos primero trabajo que a nosotros. Vienen los venezolanos y a ellos les dan primero trabajo que a nosotros. Entonces, en un gobierno etnonacionalista y patriótico y velasquista, ¿qué hacer con los venezolanos? Compatriotas, yo creo y les juro que la solución sería lo siguiente: que los alimente la ONU, que nos alimente la ONU y nosotros los concentramos en el Arenal de Pasamayo, en el kilómetro 480 de la Panamericana Sur, en pleno Arenal. 1,5 millones ahí concentrados, y que nos alimente la ONU, porque nosotros no podemos hacerlo. A la Junta tenemos que... Compatriotas, en Siria hay campos de refugiados, en Ucrania hay campos de refugiados, y los alimenta la ONU. Y nosotros le deberíamos decirle a la ONU: ¿saben qué, compatriotas o señores de la ONU? El pueblo peruano está demasiadamente castigado. Ha tenido que soportar 1/3 del siglo de presidentes delincuentes. Ha sido el más clasificado por el COVID. Le falta trabajo, ha sido el más saqueado. No está en condiciones humanas de sacrificarse aún más para mantener a 1,5 millones de asaltantes venezolanos.
Así que la ONU los tendrá que alimentar. Nosotros los concentraremos y la ONU los alimentará ¿con qué? Con alimentos peruanos que nosotros produciremos. Es decir, a lo que voy, esta solución es sentido común patriótico. Y ni siquiera el gobierno actual, que sabemos que es inoperante, débil, ni siquiera lo plantea. Y la clase política, Congreso, ni se da cuenta. Ellos están felices con sus sueldos y que el pueblo siga muriéndose de hambre. Por consiguiente, estamos viendo que bajo esta constitución pro extranjera, el interés nacional no interesa. No interesa el bienestar de nosotros. Entonces, habiendo pasado 2 rebeliones, 17 años presos, yo le digo, compatriotas, ahora sí están dadas las condiciones para electoralmente, o sea, con las reglas de juego de estos corruptos, con sus propias reglas les podemos ganar, porque el pueblo ya abrió los ojos, el pueblo ya despertó. Y repito, ahora solamente nos resta levantar las banderas del general Juan Velasco Alvarado. ¿Por qué, compatriotas? Porque no somos descubridores de la pólvora. Cuando yo quiero hacer un proyecto nacional, etnonacionalista, o sea, basado en la identidad nacional, tengo que ver un modelo, tengo que ver en qué me baso. No soy descubridor de la pólvora, y al ver en qué me baso tengo que mirar atrás. ¿Y atrás qué miro? Atrás, claro. Pero atrás, ahorita que veo, lo veo a Castillo, inoperante. Lo veo a Castillo inoperante, que no es un modelo. Como yo digo, es un presidente pacoyunque, ladrón de gallinas. ¿Por qué? Porque a su lado tenemos a semejantes cachalotes como Kuczynski, Toledo, Llanta, Fujimori. Esos eran cachalotes. El otro es un ladronzuelo. Entonces, compatriotas, no hay modelo a seguir, porque después de Castillo, ¿a dónde voy? Llego a Vizcarra, Sagasti, Kuczynski, Ollanta, traidor, García, delincuente, Fujimori, traidor, y sigo adelante, sigo atrás. ¿En quién me baso? Y llego a Morales Bermúdez, el felón, el traidor de Velasco. Génesis de esta masacre, de esta traición. ¿Y en quién llego finalmente? A Velasco. No hay otro que Juan Velasco Alvarado y el Plan Inca. El Plan Inca. ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Atalo, presidente! ¡Urgente, urgente! ¡Atalo, presidente! Entonces, compatriotas, ese Plan Inca es lo que para nosotros nos sirve de base, porque fue la generación anterior de nosotros. Velasco fue en 1968, en 1975, hace 40 años, 2 generaciones, abuelos de los niños de ahora. Y esa generación luchó, y esa generación intentó hacer las cosas desde acá, no seguir modelos foráneos, y fueron traicionados, y el espíritu de esa traición es Fujimori, esta constitución de porquería. Y ahora, 40 años después, 50 años después, se nos presenta una oportunidad histórica. Compatriotas, si dejamos pasar esta oportunidad de refundación republicana que estamos visualizando en esta generación, si dejamos pasar este momento, deberemos esperar 50 años más. Y vamos a esperar 50 años más. ¡No! Compatriotas, por consiguiente,